Es un gran privilegio estar acá. Enseñar la palabra de Dios siempre es un privilegio y una responsabilidad muy grande, pero hacerlo hoy entre ustedes para mí es realmente una enorme bendición. Reciban saludos de Semilla Monterrey, sepan que tienen ahí un amigo, tienen su casa y pues dicho esto, vámonos derechito a nuestro texto esta noche. Yo quisiera, antes de comenzar, ahí en Levítico capítulo 13, hoy vamos a ver, pues Levítico 13 y 14, de un modo un tanto panorámico. El tema es uno solo, la lepra. Esos dos capítulos traen estas leyes sobre la lepra. En el capítulo 13 principalmente vemos la importante instrucción sobre cómo diagnosticar la lepra. Así que si alguien trae un comezón en la piel y trae sus dudas, hoy vas a averiguar si tienes lepra o no. Y en el capítulo 14 vemos instrucciones sobre qué hacer cuando una persona con lepra sanaba. Y esas dos cosas son símbolos de una realidad más grande. Y yo quisiera pedir al Señor, antes que nada, que nos dé un corazón receptivo a su palabra y que también abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. ¿Oramos? Y Señor, venimos con esta seguridad, con esta expectativa. Toda la Escritura ha sido inspirada por ti y toda ella es útil para nosotros, Señor. Y esta noche tú no la has preparado simplemente para entretenernos. Tú quieres realmente traer un provecho a nuestro corazón a través de tu palabra. Y reconocemos, Señor, que tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Que tu palabra es pura, toda ella es perfecta, Señor. Y nos sometemos una vez más, Señor, a la autoridad de tu palabra y pedimos que en tu gracia nos concedas un corazón receptivo, Señor. Que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces Levítico, un libro importante y me sorprende y no que haya tanta gente en miércoles estudiando Levítico. Y qué importante es darle atención a estos libros, a veces no tan enseñados, ¿no? en las iglesias. Recordemos que debemos leer la Biblia siempre en su contexto y no debemos olvidar que en esta sección conocida como la ley, pues de pronto hay cosas raras, ¿no? Como que dices, esto yo no sé qué hacer con esto. Ayer el pastor Talí nos llevó a comer mariscos y yo le decía, pues ¿qué no están estudiando Levítico? Y fue una broma, obviamente, ¿no? Fue una broma. Y de pronto nos perdemos, ¿no? Como que nos quedamos con las cosas literales. Y la Biblia se debe leer de un modo literal cuando el texto lo permite, pero también la Biblia tiene que leerse literariamente. ¿Escuchaste? No solo literalmente cuando la Biblia lo permite, el texto lo permite, sino literariamente. Y debemos recordar que Levítico es un libro que está enfocado principalmente en la santidad. Es como el gran tema, la santidad. En Génesis vemos de cierto modo a Cristo anunciado como el creador, no solo de los cielos y la tierra, sino de la nación de Israel, de los pactos, de las promesas. En Éxodo vemos a Cristo como el redentor, pero en Levítico lo vemos como el santificador. Y lo vemos ilustrado a la persona de Cristo, la vemos ilustrada a través de los sacrificios. Capítulos 1 al 10 de Levítico son ese gran tema. Los sacrificios como un medio para expiar nuestro pecado y apuntan a Cristo, pero también los sacrificios como un medio para expresar nuestra adoración y apuntan a Cristo también. Pero a partir del capítulo 11 vemos este tema de la santidad práctica para Israel y para nosotros ilustra principios espirituales que se aplican en nuestra vida. Entonces, con esto en mente debemos entender que la lepra aquí está hablando de una enfermedad literal que se padecía en tiempos bíblicos, pero bíblicamente para nosotros pinta una imagen de lo que el pecado es y lo que el pecado hace. Y es una imagen terrible. Moisés no pasa mucho tiempo describiendo los efectos de la lepra, pero la historia registra para nosotros esta terrible imagen y es peor que cualquier pesadilla que tú pudieras haber soñado jamás. Sabemos por registros históricos que la lepra era altamente contagiosa
Y también el pecado es altamente contagioso. Sabemos por la historia que la lepra podría comenzar como algo muy pequeño, pero extenderse rápidamente e infectarlo absolutamente todo. El pecado es igual, sumamente degenerativo, afectaba los tejidos blandos primero y en sus etapas avanzadas incluso la estructura ósea del individuo podía ablandarse, de modo que tendrías algo así como una masa de tejido podrido, ¿no? Una llaga viviente terrible. La nariz se te caía, las orejas se te caían. Una de las cosas interesantes sobre la lepra es que era muy silenciosa. Entonces podrías comenzar a tener ese padecimiento, digamos, en el pie, ¿no? Y estás sirviéndote tu café, agua hirviendo, se te cae agua en el pie y te das cuenta porque alguien te lo dice, pero tú no sientes absolutamente nada. Y una de las cosas que hacía la lepra era eso, perdía la sensibilidad en la zona afectada. Y el pecado hace exactamente lo mismo, nos cauteriza para no ser sensibles a aquellas cosas que nos destruyen y que ofenden a Dios, como es el pecado. Entonces, vamos a leer esto con esta perspectiva, ¿no? De que estos capítulos ilustran esta realidad del pecado para nosotros. Capítulo 13, cómo diagnosticarla y muchos principios prácticos que nos van a ayudar. Verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, lee conmigo esto en voz alta, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Importante principio para nosotros. Lo primero que Dios le dice a Moisés es, bueno, si hay sospechas, la menor sospecha de que pudiera haber lepra en un individuo, no dice llévenlo al doctor, sino llévenlo ¿a dónde? Al sacerdote. Y eso nos da una aplicación muy útil a nosotros. Porque en el caso del pecado, ¿sabes? No hay nada humano que pueda solucionarlo. No hay absolutamente nada humano que pueda poner remedio al pecado. Hay técnicas humanas, hay recursos humanos que pueden ayudarte a que no te caigas en pedazos, pero te estás pudriendo por dentro, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo, ¿no? El caso, por ejemplo, de una persona que está siendo destruida por alguna adicción. ¿Sabes? Hay centros de rehabilitación que pueden ayudar a la persona a dejar de depender de una sustancia. Pero esos centros de rehabilitación no le van a ayudar a dejar de ser pecador. No van a remediar su pecado. Entonces puedes tener una persona que a través de técnicas humanas, a través de ayuda, a través de mejores condiciones de vida, oportunidades, es como un analgésico nada más. Podría calmar el dolor, pero la enfermedad sigue allí. Y aquí Dios le dice a Moisés, cuando alguien muestre síntomas de esta terrible enfermedad, tiene que ir al sacerdote. Es un asunto espiritual. Y es importante preguntarnos esto. Cuando nosotros enfrentamos síntomas del pecado en nuestra vida, ¿a quién acudimos con nuestro problema? Siempre es algo en lo que debemos de meditar. ¿Acudimos realmente al sumo sacerdote? En este caso Aarón es un tipo de Cristo. Es Él. Es solamente Él quien puede ayudarnos con nuestro pecado. Él puede socorrernos en medio de las tentaciones y Él puede limpiarnos de toda maldad. Pero ¿notaste esto? A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Sí, yo voy a mi sumo sacerdote que es Cristo. Muy bien. Pero también te diste cuenta, será traído a Aarón el sacerdote y luego dice, o a uno de sus hijos. Y este es un tema que debemos meditar con mucha frecuencia. ¿Sabes? Cristo es el único que puede solucionar el problema del pecado. Pero ¿sabes? También es importante rodearnos de personas que pueden ayudarnos a ver los puntos ciegos, ¿no? O sea, si tú vivieras en tiempos bíblicos y sabes que hay una enfermedad llamada lepra, querrías la mayor cantidad de ojos que te ayuden a ver donde tú no ves y que te digan, oye, hay algo ahí que no me gusta, ve al sacerdote, ¿no? Y ¿sabes? En este contexto de tener comunión unos con otros,
Es el contexto en el que Dios muchas veces usa a uno de sus hijos para mostrarnos áreas que no vemos que están siendo afectadas por el pecado. Una parte muy importante de diagnosticar la lepra, como lo vemos aquí en este capítulo, es mostrarnos al sacerdote o a uno de sus hijos. Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente, solo apúntalo, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Interesante porque ese es exactamente el protocolo para la lepra. Tenías que mostrarte y el sacerdote te apartaba. Entonces, qué importante es tener suficiente cercanía con el cuerpo de Cristo para que otros puedan ver. Ahora yo quiero preguntarte esto. ¿Hay personas del cuerpo de Cristo suficientemente cerca de ti? Hay personas del cuerpo de Cristo a las que les das este acceso a tu vida como para que puedan ver o identificar cuando hay áreas de tu vida que están siendo afectadas por el pecado. Necesitas tantos ojos como sea posible. Un pensamiento que me gusta mucho tener bien en mi mente está en 1 de Juan 1, 7 y 8, que nos dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces necesitamos andar en luz, en comunión unos con otros. Necesitamos mostrarnos al sacerdote, pero también necesitamos mostrarnos a alguno de sus hijos. Dice el verso 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga, palabra clave, más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. El sacerdote tendría que mirar, y la manera de diagnosticar que se estaba tratando de lepra es que la piel se hundiría, señalando que el problema va mucho más profundo. ¿Sabes? Con el pecado, el problema nunca está a flor de piel. Es algo que aprendemos de esto. Nunca el problema del pecado se encuentra en las circunstancias externas. El problema del pecado siempre apunta adentro, muy profundo, al corazón. Y solemos justificar nuestro pecado o tratar de solucionar nuestro pecado solamente tocando las áreas externas, todo tópicamente. Pero la Biblia nos dice que el corazón es el problema del hombre. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, cada vez que tú y yo pudiéramos estar en presencia de síntomas de pecado en nuestra vida, pecado activo, el problema nunca está afuera, ¿no? Es que he tenido mucho trabajo, es que cómo me tratan los demás, es que tú no sabes en qué momento de mi vida estoy atravesando. No, el problema no está afuera, el problema está adentro. Y por eso es que el rey David oraba en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No lo tengo. Mi corazón está podrido, mi corazón está leproso, pero tú puedes crear en mí algo que no hay, un corazón limpio. Y eso es exactamente lo que este principio nos enseña. Verso 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, lo apartará. Y al 7º día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción. Y lavará sus vestidos y será limpio. Entonces, si había esta posibilidad de que una persona tuviera lepra, se muestra al sacerdote, el sacerdote lo examina y le dice, ¿sabes qué? Parece que sí es. Entonces el sacerdote apartaba a esa persona para examinarlo por 7 días, ¿no? Y lo revisaba después de estos 7 días, y si la mancha o el padecimiento seguía exactamente igual,
decía, ¿sabes qué? Vamos a esperar otros 7 días y te vamos a volver a analizar. Y dice, si después de los otros 7 días la llaga sigue exactamente igual, pues bueno, será limpio. Pero, y aquí es cuando, si vas con el doctor y te da el panorama y te dice, si a los 14 días está bien, pues todo bien. Pero, dice aquí en el verso 7, si se extendiera la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociendo al sacerdote ve que la erupción se ha, ¿qué cosa? Extendido en la piel, ¿lo declarará inmundo? Es lepra. Y es tan interesante esto, porque a veces estamos batallando con algo en nuestra vida, lo sacamos a la luz, ¿no? Y el cuerpo de Cristo comienza a actuar en nuestra vida, empezamos a apartarnos, ¿no? Y a tener más comunión con otros, y por un tiempo el problema parece estar bajo control. Pero después de haber confesado aquello con lo que estemos luchando, después de haberlo sacado a la luz, si el problema continúa, significa que no hemos sido limpiados. Y es tan sencillo como esto. Si me muestro al sacerdote y el sacerdote me aparta, pero la lepra sigue expandiéndose, seremos declarados inmundos. En otras palabras, confesar mi condición, confesar mi pecado, no es suficiente. Ahora, hay que aclarar esto, ¿okay? No quiero que haya malos entendidos. Confesar mi pecado no es suficiente para ser limpio. Debe haber arrepentimiento con mi confesión. Porque hay muchos personajes en la Biblia que confiesan su pecado, pero su lepra sigue extendiéndose. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, hay una confesión y se muestran. Y tenemos varios ejemplos de esto. Saúl, ¿recuerdas cuando fue confrontado por el profeta Samuel? Lo primero que dice es, yo pequé. Tenemos a Faraón, que después de varios tratos duros de Dios, confiesa, yo pequé. Tenemos a Judas en el Nuevo Testamento, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Pregunta, ¿qué sucedió después de su confesión? El pecado siguió extendiéndose en su vida, invadiendo absolutamente todo. Primera de Juan capítulo 1, versos 8 y 9 nos dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice el verso 9, para 2 cosas. Número 1, perdonar nuestros pecados, con lo cual Él quita la culpa de nuestros pecados. Pero hay un segundo efecto muy importante, no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, cuando yo confieso mi pecado con un arrepentimiento genuino, habrá un efecto, me gusta llamarlo, un efecto antiséptico en mi vida. En otras palabras, si yo voy a Cristo con mi pecado, Él no solo va a quitar la culpa, Él va a limpiar mi corazón de esa maldad específica que me lleva a pecar de modos específicos. Él va a limpiarme de esta lepra. Una oveja puede caer en el lodo, chicos, es importante aclarar esto, pero solo un cerdo se va a revolcar en él. Estamos hablando de 2 panoramas muy distintos. La Biblia nos dice que si nosotros hubiéramos pecado, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero Él va a limpiar nuestra vida. Cada vez que nos mostramos y que sacamos a la luz nuestra lepra, nuestro pecado, Él se va a encargar de limpiarnos. Regresando a Levítico 13, dice desde el verso 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. O sea, si una persona tenía básicamente todo su cuerpo cubierto ya de lepra, y hay muchas áreas donde la carne está
está viva, significaba que el cuerpo no estaba generando su mecanismo de defensa y entonces la lepra estaba activa, ¿no? Y entonces dice, ahí ya no tienes que encerrarlo. Como la lepra está activa, lo que tienes que hacer es declararlo inmundo, ¿no? Y luego dice, fíjate qué interesante el verso 12, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere, ¿cuánta? Toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, y dice ahí, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará, ¿cómo? Limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Y yo tengo aquí signos de exclamación y de interrogaciones como, ¿what? O sea, este cuate que está lleno de lepra de la cabeza a los pies, ¿es declarado limpio? Sí, pero es lepra que está inactiva. O sea, se extendió, pero el cuerpo como una manera de contrarrestar los efectos de la lepra generaba este mecanismo de defensa y toda la piel se volvía como una costra blanca más o menos. El único registro en la Biblia que tenemos de una persona así es María, la hermana de Moisés. ¿Recuerdas? Cuando murmura de Moisés en el campamento y Dios manda a traer a María, le dice, a ver, ¿qué estabas diciendo tú, no? Y se manifiesta la gloria de Dios y de pronto voltean a ver a María y María está toda ella blanca, ¿no? Entonces fue un acto de misericordia de Dios. Lo que Dios hizo fue simplemente mostrarle, hey, eres pecadora de los pies a la cabeza. O sea, tú eres el problema, no Moisés. Ahora, interesante que esta persona podía ser declarada limpia. Y el principio para nosotros es muy fácil verlo. Alguien que se reconoce absolutamente leproso o pecador es limpio. En otras palabras, es más peligroso alguien que dice, no, yo ahí la llevo, tengo mis detalles, pero voy muy bien, ¿no? Le tengo más, ¿cómo decirlo? Sí, es menos peligrosa y menos contagiosa una persona que te dice, ¿sabes qué? Yo soy pecador de los pies a la cabeza. No con cinismo, ¿sabes? Pero sí con honestidad, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Cada vez que la Biblia nos habla de nuestra condición, la Biblia nos presenta desesperadamente necesitados de la gracia de Dios. Romanos 3, solo por poner un ejemplo, es como una radiografía espiritual de la humanidad. Y allí la Biblia nos dice, ¿por qué no lo leemos? Romanos capítulo 3. Dice en el verso 10, Romanos 3, versos 10 vamos a leer hasta el versículo 22. Es una porción muy importante. ¿Cuál es el diagnóstico de Dios para todo ser humano? Dice aquí, como está escrito, no hay justo ni aún, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Siempre que leo este versículo me acuerdo de Paquita, la del barrio, no sé por qué. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Sí, también pienso que ese es el versículo de todos los dentistas, ¿no? Piensan en sus pacientes, sepulcro abierto es su garganta. Perdón. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y observa cómo cada parte de nuestra personalidad está afectada por el pecado. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Leprosos de los pies a la cabeza. Esa es nuestra condición. Y sabes, si tú no has llegado a ese punto en el que reconoces que toda tu personalidad está infectada por el pecado, entonces estás limitando la gracia de Dios para actuar en toda tu personalidad. Pero cuando tú dices, cada parte de mi vida está corrompida por el pecado, entonces la gracia de Dios puede actuar en cada parte de tu vida.
Dice en el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el diagnóstico, bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Interesante porque la ley en Levítico nos dice cómo diagnosticar la lepra, pero no nos dice cómo curarla. Y esto es porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para remediar nuestra condición. Pero entonces, ¿para qué la Biblia me dice que soy pecador si yo no puedo hacer nada? Para que tú y yo dependamos de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que Dios desea. Cuando Dios en toda su palabra nos muestra nuestro pecado, no es para condenarnos, sino para ofrecernos salvación y redención en Cristo. ¿Observas lo que dice aquí? Pablo lo dice mejor que cualquiera. Dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, ahí está nuestra salvación. Ahí está el remedio para nuestro problema. Y es importante llegar a este punto. Pablo dijo, soy el primero de los pecadores, ya siendo apóstol. De hecho, entre más caminaba con Dios, más parecía estar consciente de su necesidad del perdón y de la gracia de Dios. No es que Pablo anduviera de antro en antro y pecando cínicamente, sino que caminar con Dios le mostraba, le hacía evidente esto. Hey, soy el primero de los pecadores. Todavía no había nacido yo, por eso. ¿Recuerdas a Isaías cuando tuvo esta revelación de Dios? Isaías capítulo 6. Qué interesante que su primera reacción no fue unirse en adoración a los ángeles, sino decir, ay de mí, pecador, hombre inmundo de labios. Oye, ¿es que no eres profeta tú? Pues sí, pero cuando tengo esa revelación de quién es Él y su santidad y su grandeza, veo cuán pecador soy yo. ¿Y qué es lo que hizo Dios una vez que Él se lamentó de su pecado? Envió a un ángel con un carbón. Y que siempre me llama la atención eso, que cuando el carbón toca los labios de Isaías, Él no dice ay. Él dice ay cuando descubre que es pecador, pero cuando el carbón toca sus labios, Él solo está listo para servir al Señor. Entonces eso es lo que Dios quiere, llevarnos a este punto en el que reconocemos que no hay parte de nosotros que no necesite de la santificación, de la obra santificadora de la cruz. Ahora, al resto del capítulo 13 nos habla precisamente de eso, ¿no? De cómo diagnosticar la lepra en distintas circunstancias y contextos. Verso 59 del capítulo 13 termina esa sección diciendo, esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido, de la lana o del lino, porque también podía haber lepra no solo en tejido humano, ¿no? Sino en vestidos y demás. Y dice en el capítulo 14, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. ¿Qué dice allí? Cuando se limpiare. ¿Sabes qué? Me encantan los detalles de la Biblia. O sea, la Biblia no solo nos habla a través de lo que dice, la Biblia también nos habla a través de lo que no dice. ¿Te das cuenta que no dice si se limpiare, sino cuando se limpiare? Y con esto lo que Dios está diciendo, hay esperanza para el leproso. O sea, hay manera de ser limpio. Esa será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica. Mucho ojo, tomen nota, porque hay que ir a comprar esas cosas saliendo de aquí. No es cierto. 2 avecillas limpias, vivas, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana, el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla
en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Chicos, esto que tenemos acá es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que no hay un solo registro en la Biblia de que alguien de Israel haya sanado de la lepra. Solo tenemos a Naamán, el leproso, pero él no era israelita, él era un sirio. Entonces él no tuvo que observar este ritual después de ser limpio de la lepra. Y yo me imagino a los sacerdotes, porque años después de que se escribió esto, siglos y siglos después de esto, un leproso es limpiado por un carpintero llamado Jesús. Y manda a este leproso diciéndole: ve y muéstrate a los sacerdotes, dice, para testimonio a ellos. Y yo me imagino a este hombre llegando al templo. Sí, tuve lepra. ¿Dónde está el departamento de los leprosos? Ex leprosos. ¿Cómo tuviste lepra? Sí, y parece que hay algo en la ley que yo debo hacer para ser declarado limpio. Sí hay. Y me imagino al sumo sacerdote y a los demás buscando, y justo las páginas pegadas, igual que en nuestra Biblia, Levítico, ¿no? Las páginas pegadas así de, mira, sí hay una porción donde dice qué se tenía que hacer. Y cada detalle de este ritual de limpieza apunta a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en primer lugar 2 aves que tenían que presentarse. Y esas 2 aves nos hablan de las 2 naturalezas de Jesús: su naturaleza divina y su naturaleza humana. Porque eso es Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Entonces estas 2 aves representan sus 2 naturalezas. Una de estas aves tenía que morir en un vaso de barro. Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Lo que murió no fue la parte divina de Dios, porque Dios no puede morir. Lo que murió fue la parte humana de Jesús. Y tenemos este simbolismo ahí en esa ave muriendo en este vaso de barro. La Biblia siempre nos habla de nuestros cuerpos como vasos frágiles de barro. Somos de barro, especialmente cuando estás en la adolescencia, eres de barro por todos lados. Y vemos aquí esto ilustrado. ¿Perdón? Te eché a perder esa canción para siempre, ¿verdad? Yo quiero ser, Señor amante, como barro en manos. ¿Te acuerdas de tu adolescente? Toma. Perdón, suficiente. Vemos a Jesús ilustrado así, ¿no? En este cuerpo frágil, muriendo. Y ves lo que tenían que usar el sacerdote. Tenía que usar también madera de cedro, lo cual apunta al bendito madero donde nuestros pecados fueron pagados. Tenía que usar grana. ¿Recuerdas? Isaías nos dice: si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y tenía que usar hisopo. El hisopo se usaba también durante el servicio de la Pascua para pintar los dinteles de la puerta. Y allá en el Salmo 51, David dice: purifícame y seré limpio, y lávame con hisopo. Y sabes, muy probablemente David tiene en mente esto. O sea, necesito que me laves con hisopo, soy un leproso, necesito de ti. Entonces todo esto apunta a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que presentar algunos sacrificios después de todo esto. Perdón, hay otra avecilla que esa se enviaba viva, rociada con la sangre de la avecilla muerta, ¿no? Y se enviaba a los cielos. Y esto nos habla de la resurrección de nuestro Señor, que ascendiendo entró en el lugar santísimo con sangre, no de machos cabríos, sino con su propia sangre para justificarnos delante de Dios. Y con eso terminamos. ¿Cuánto tiempo tengo? Perdón. Así de, tenías. Verso 28 en adelante, y con esto vamos a terminar esta sección. Presentaba estos instrumentos y estos elementos que apuntaban a la obra de Jesús, pero después de unos sacrificios que se ofrecían, había un proceso muy interesante. Observa el verso 28. Dice: también el sacerdote pondrá de él aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo
de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Llevan varias semanas estudiando Levítico. ¿Les suena parecido a algún otro proceso? A la consagración de los sacerdotes. ¿Recuerdas? Se les ponía sangre del sacrificio, ¿no? En el lóbulo, en el pulgar, en la derecha, y en el pulgar del pie también, todo del lado derecho. Pero en esta ocasión es con aceite. Y es bien raro, porque en la Biblia el aceite se ocupa para ungir solamente a reyes, a profetas y a sacerdotes. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos todos nosotros ex leprosos. ¿Cuántos ex leprosos hay aquí? Que la obra redentora de Jesús no solo nos saca del muladar, de la cueva de leprosos, nos pone en tronos de reyes por su gracia. Ahora no estoy hablando de esta noción extraña de, ¿no? Te para el tránsito y te quiere multar y no me puede multar, que no sabe que yo soy hijo del rey. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que su gracia es exagerada. O sea, de cadáveres vivientes a reyes, sacerdotes y profetas. Y si tú piensas, si tú ves tu vida en el pasado y dices, no, pues yo ya me conformo con no caerme en pedazos, ¿no? Ya me conformo con eso. Pero servirle a Dios, no, eso nunca. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. No solo perdonar tu pecado y santificarte y librarte de la influencia del pecado en tu vida, sino derramar su espíritu en tu vida para usarte con poder. Así que ¿por qué no terminamos dándole gracias a Dios? ¿Te acuerdas cuando eras leproso? Ya se te había olvidado, ¿verdad? Y lees esto y te empiezas a acordar y dices, Señor, has sido tan bueno conmigo. Ahora, si tú estás aquí por primera vez y tú dices, qué rarísimo es todo esto, no entiendo nada, solo tienes que saber esto: que Dios mostró su amor para con nosotros, la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para esto, no solo para librarnos del infierno, sino para darnos un propósito en sus planes eternos y usarnos para su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así que yo te invito a que esta noche, es más, no solo si estás por primera vez, tal vez tienes tiempo asistiendo a la iglesia y leyendo tu Biblia y escuchando esto. Tal vez tiene tiempo que dijiste, hay un problema conmigo. ¿Y sabes qué? Me voy a apartar de ciertas cosas y ciertos hábitos y ciertas personas y me voy a encerrar en la iglesia para que el sacerdote me examine. Pero a pesar de eso, a lo mejor descubres que a pesar de todo eso, la lepra sigue expandiéndose. ¿Qué podría estar sucediendo ahí? Que tal vez has puesto tus ojos en la iglesia, en tus esfuerzos por leer la Biblia todos los días. Que no dejes de hacer eso, pero eso no soluciona el problema. Solo poner tus ojos en Jesús, reconocer que lo necesitas desesperadamente. ¿Y sabes qué? Si tú confiesas tus pecados delante de Él y pides que Él te limpie con un arrepentimiento en tu corazón, Él lo puede hacer. Y el día de hoy Él quiere que salgas de esas puertas como alguien incluso ungido por su Espíritu Santo para vivir una vida nueva, inimaginable para ti. ¿Por qué no pedimos esto? Que el Señor derrame su Espíritu en nosotros. ¿Me acompañas a orar? Señor, muchas gracias por recordarnos todo lo que has hecho por nosotros, Señor, para solucionar nuestro problema. Es impresionante, Señor. Tu gracia es exagerada. Es más grande de lo que podemos imaginar. Y aun cuando abunda el pecado, cuando abunda la lepra, Señor, sobreabunda tu gracia, que nos rescata, que nos levanta, que nos sana, que nos limpia, que nos salva. Y Señor, es nuestra oración
que ahora también nos unjas con tu Espíritu Santo, Señor. Que tú derrames tu Espíritu en nosotros, Señor. Nos has rescatado de la lepra del pecado, Señor, pero nos has rescatado también para representarte en este mundo. Y pedimos que tú derrames tu Espíritu en nosotros, Señor. Y que nos uses en los modos que tú quieras, Señor. Y que aún aquellos que están luchando por creer que realmente tú los quieres usar, Señor, que tú muevas sus corazones con el poder de tu Espíritu, Señor. Y te doy gracias por esta congregación. Úsalos, Señor, para alcanzar Veracruz, para alcanzar a sus vecinos, para alcanzar a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. Y permítenos ver, Señor, el poder de tu Espíritu obrando en nosotros, Señor, donde quiera que estemos. Gracias, Señor, porque nos sacaste de la tumba, Señor, y nos has dado un propósito para tu gloria. Y en tu nombre pedimos todas estas cosas, Señor Jesús. Amén. Amén.